Muy buenas a todos. Volvemos con una de Momentum, el segundo de la semana, y en este caso no podía ser de otra manera que hablar de las elecciones en Estados Unidos. Como sabéis, las elecciones fueron el martes. Estamos a jueves y hay muchos resultados que aún no se saben, lo cual habla mucho de al menos la política de conteo que tienen en Estados Unidos, que es bastante de país del tercer mundo, se puede decir así, pero bueno, yo creo que ya ha dejado unas pinceladas con la información que tenemos bastante importantes y tenemos aquí a Aleix Amorós para comentarnos un poco todo. ¿Qué tal, Aleix? Hola, muy buenos días. Fantástico, ya con ganas de fin de semana. Hemos pasado la semana pasada de hablar de las elecciones de Brasil, ahora tenemos las elecciones aquí americanas. Sí, señor, otro peso pesado, además con la propia trascendencia que conlleva unas midterm, no solo para valorar un poco la gestión en clave política, en clave económica de la actual administración, de la administración Biden, sino también ya poniendo un poco los ojos de cara a 2024, que al final da muchísima información de tendencias de principales vencedores y perdedores de la propia noche electoral y demás. En Sí, cualquier caso, además, sí, una perdona. cosa, sí, un pequeño apunte es que no eran estas unas midterms normales en el sentido de que, por ejemplo, estoy pensando en legislaturas como en su momento la de Obama y tal, por ejemplo, había en cierto modo pocas dudas de que iba a revalidar segundo mandato. Tú, de hecho, sabes que lo normal en Estados Unidos siempre es hacer 8 años. De hecho, es mucho más raro que te echen a los 4, ¿no? Entonces, el tema es que Biden es una presidencia, como poco podemos llamarla muy especial, ¿vale? Que se dio en unas circunstancias muy particulares en su momento con todo el tema del COVID, el tema de Trump, una sociedad muy polarizada y entonces, claro, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que Biden lo tiene ganado en 2024 y que se va a ir a un mandato de 8 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que las midterms de esta semana eran muy importantes de cara a medir fuerzas y a medir dónde están. Y también, obviamente, está siempre el fantasma de Trump, ¿verdad? De si va a volver, cómo va a volver y demás. Efectivamente, toda la razón. De hecho, a la vista, aunque sea de forma preliminar, de los resultados que hemos ido viendo ya, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, e incluso en las gobernaciones, el propio Biden, que se le veía visiblemente contento y dijo sin paliativos que tenía intención de presentarse a la reelección en 2024. Quizá el principal hándicap, la principal duda que aflora cuando escuchas esto, es hasta qué punto una persona de su edad está capacitada para seguir tomando las riendas, ¿no? Pero es igualmente Yo cierto diría que no solo la edad, sino la salud. O sea, sí, sí, por claramente supuesto, se, a se le nivel ve, se le salud ve deteriorado, claro. no está bien. Exactamente. Pero iba a Bueno, decir, también es verdad que estamos viviendo una época en la que multitud de líderes políticos, también lo fue Trump, de hecho, flirteando en los 80, lo tenemos en Xi Jinping en China, con 70, el propio Putin, que al final no, nos hemos mal acostumbrado a que las regencias de las presidencias pues las copen figuras de avanzada edad y en absoluto tiene por qué ser así. también En te cualquier digo que caso, si la alternativa es gente joven como Trudeau o como claro, Macron, tampoco, efectivamente. Sí, tampoco sí, hay ni mucho necesidad de ni que sean tampoco. jovenzuelos, ¿eh? Exacto. En cualquier caso, hablando ya estrictamente del análisis postelectoral, en línea de lo que comentaba el Capi, tener en cuenta muy especialmente en el Senado, que es de justamente los datos que veis aquí en pantalla, todavía son datos muy provisionales, difícil de sacar, por tanto, conclusiones, pero sí que podemos afirmar ya con bastante seguridad que la Cámara de Representantes va a pasar a manos republicanas. Entonces, esto es un tema ya de por sí importante, puesto que rompe la hegemonía actualmente vigente en la Cámara, hegemonía que ostentaban los demócratas desde el momento en que tenían el poder de ambas cámaras. En el caso de la Cámara de Representantes, liderada por la archiconocida Nancy Pelosi, que, huelga a decir, arrasó en su estado, así que en ese sentido va a seguir dando guerra en primera línea política.
En cuanto a las Y en Wall gobernaciones, Street también, pero y exacto, que de hecho lo mencionaba yo como la Chief Trading Officer, sí, sí, sí. y ahí sigue. Claro, igual la gente pensaba: "Ah, bueno, se refiere a poner regulaciones". No, me refería al trading, ¿sabes? Claro, claro. Ni más ni menos. En las gobernaciones, sí que es verdad que los republicanos han acusado un cierto desgaste, pero aún así se mantienen con ventaja y a falta de saber el resultado final de 4 gobernaciones, están a 2 de tener mayoría. Y insisto, antes de centrarnos en el Senado, creo que vale la pena también tener en cuenta que hoy por hoy el Tribunal Supremo de Estados Unidos está controlado por una mayoría conservadora, es decir, que sea una circunstancia particular, puesto que si al final el Senado acaba en manos republicanas, todos los órganos de gobierno y políticos del país estarían gobernados por los republicanos, mientras que el gobierno efectivo estaría liderado por los demócratas. Vaya, que nos aboca a una partición absoluta de fuerzas y un escenario muy difícil de gobernar. Sí. Entonces, en lo que al Senado hace referencia, ya habréis visto en el Discord que es un tema que hemos abordado largo y tendido, tampoco queremos extendernos demasiado en esta cuestión, pero sí un par de matices. Lo principal, en Georgia, a ciencia cierta se van a segunda vuelta, ya sabemos que es un estado bisagra, de hecho también se dio en las elecciones de 2020, donde buena parte del rédito que acabó obtuviendo Biden pues se debió a este estado. Desde el momento en que ninguno de los dos ha superado el umbral del 50%, la segunda vuelta, por tanto, está más que garantizada. Y si bien los demócratas se fueron con una ligera ventaja, creo que es algo que hay que tomar con pinzas. En el Sí, caso de Nevada, hay un empate técnico en cierto modo. De hecho, yo sí, creo que sí, en vaya, Georgia algo bastante interesante, me suena que había un candidato que era, como de estos que se presentan por libre, ¿no? sí, Un correcto. independiente, Sí, no me señor. salía la palabra. Y Sí, señor. también quizás es interesante ver ese candidato si es más hacia el lado demócrata o republicano, ¿sabes? Eso Claro. puede ser Sí, interesante. porque al final estamos hablando de que el independiente pues, ha absorbido un 2% de los votos, que no es gran cosa, pero claro, en un contexto de máxima igualdad, pues evidentemente el papel que puede desempeñar el independiente es importante y recuerda un poco a lo que vimos ya en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil, cuando justamente la tercera candidata se escoró claramente al lado de Lula, y teniendo en cuenta lo ajustado que fue el resultado final, pues seguramente tuvo mucho que decir, ¿no? Sí. Ojo Entonces, también que estoy viendo aquí, en base a los números que vemos aquí, tampoco me extrañaría que Nevada acabe en segunda vuelta, ¿eh? eso te iba a decir ahora, y es muy ilustrativo porque en el día de ayer, insisto, tener en cuenta que los resultados llegan en cuentagotas, en el caso de Nevada ahora mismo llevan algo menos del 80% escrutado. En el día de ayer el candidato republicano Laxalt tenía el 49,9% de los votos, estaba literalmente a 2 décimas de tener mayoría, pero ha habido un ligero retroceso y está por ver, por tanto, si va a lograr volver a enderezar la situación e imponerse al final, o si por contra nos aboca también a una segunda vuelta. Yo personalmente contaba con que Nevada sí que se la llevara de buenas a primeras Laxalt, pero viendo los resultados ahora no está tan claro. Si finalmente Nevada fuera para los republicanos, pongámonos en esta situación, se situarían con 50 sillas en el Senado, puesto que también han ganado ya en Wisconsin y en Alaska, y por tanto estarían a una de la mayoría absoluta en la Cámara. Y nos queda pues el otro estado en discordia, que es Arizona. En el día de ayer, el último parte que dimos en el Discord, llevan un 66% escrutado, ahora mismo están en el 70%, y el diferencial entre ambos candidatos se ha mantenido exactamente igual, en el 5%. Parece prácticamente imposible que el republicano pueda darle la vuelta, Sí, la pero, duda es otra vez lo mismo, si hay que ir a segunda efectivamente, vuelta. Lo que efectivamente, pasa que yo aquí, tú sabes que una de las cosas que son muy, muy curiosas en Estados Unidos, y de hecho se marcó muchísimo con las elecciones de Trump, tanto las de con Biden como las anteriores con Hillary, es que en los núcleos y en las ciudades, incluso en estados republicanos, los demócratas ganan siempre con mucha diferencia. Y sin exacto. embargo, en las zonas rurales, incluso en zonas muy demócratas,
los republicanos ganan con mucha diferencia. Entonces, no sé si recuerdas que yo ayer en el Discord te dije que yo no creía que se fuera a dar la vuelta a Arizona. Y la razón por la que pensaba eso es porque en aquel momento iba más o menos un 66-67% de media escrutado, pero me fijé precisamente en las zonas rurales y en las zonas de ciudades, y las zonas de ciudades iban en la media o menos escrutado, Claro. Sí, ¿sabes? sí, y además es un muy buen ejemplo porque la propia Arizona, la capital del estado, que es Phoenix, está claramente controlada por los demócratas. En Mm, cambio, el resto del estado, como bien comentas, claro. vaya, la mayoría de los distritos están controlados por los republicanos, con lo que Entonces, sí, sí, el problema es ese, que muchos de ese 30% que veis ahí que queda, mucho es de ciudades, por entendernos. Así que exacto, yo creo que le va a dar para ganar, pero claro, también hay que ver si retrocede y se queda por debajo del 50%, porque para que nos hagamos una idea, también en Arizona había un independiente sobre el 2% de los votos. Entonces, se podría dar se podría dar una situación desde que va solo Georgia a segunda vuelta hasta que van 2, hasta que van los 3. efectivamente. Entonces, Y en base pues, a esta tesitura se va a marcar mucho el devenir del futuro. De hecho, ya enlazando con la siguiente diapositiva, sí, vamos para podemos allá. hacernos un poco la idea del devenir ya en clave futura de los próximos 2 años de la administración Biden. Tengamos en cuenta que, indistintamente de lo que acabe pasando en el Senado, el hecho de que al menos una de las dos cámaras pasen a manos republicanas implica ya un cierto bloqueo político y que los demócratas van a tenerlo mucho más difícil a la hora de pasar pues, determinados programas estrella que incluían en su proyecto electoral, ¿no? Aquí os he Sí, querido poner, de hecho, esta imagen que ejemplifica la evolución de los decretos ley, las órdenes ejecutivas que llaman ellos, durante los 3 primeros años de presidencia, tanto de Trump como de Obama. Al final, es un recurso que, en fin, que no suele tenerse en cuenta, pero que en este tipo de circunstancias ganará sin duda mucho protagonismo, puesto que Biden a la hora de aprobar y de pasar determinadas leyes va a tener que aprovecharse de sus poderes especiales, que además es un recurso que todos los candidatos tienden a criticar del anterior, y sí, lo cierto eso es que al final eso todos me lo hace utilizan. gracia porque eso refleja mucho esta sensación de equipo de fútbol de, ¿sabes?, defender a los tuyos, que los Exacto, republicanos criticaron de forma feroz a Obama, diciendo que poco más era un dictador por usar las órdenes ejecutivas, ¿vale? Para llegar luego Trump a usarlas sin parar, y la gente que exactamente. decía que Obama tenía que hacer eso porque normal, porque no tenía control y tal, pasaron a criticar ferozmente a Trump, que era un dictador por usar órdenes ejecutivas, ¿no? Entonces, Exactamente. Sí, sí. sí, y es un recurso que, especialmente en esta segunda mitad de mandato, emulando un poco el segundo mandato de Obama al frente de la Casa Blanca, pues posiblemente Biden se vea en la necesidad de hacer un mayor uso. Por daros un dato ilustrativo, en las dos administraciones en las que estuvo Obama, aprobó 275 órdenes ejecutivas, que no es precisamente poco, No. pero incluso y con esas son números que se quedan muy lejos de los que, por ejemplo, había en las décadas de los 60, de los 70, de los 80, donde este tipo de recurso pues todavía se usaba con más voracidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es la parte un poco, digamos, técnica, ¿no? De que obviamente hay cosas que van a poder sacar adelante, pero hay una parte política, y es que realmente Biden, si pierde las dos cámaras, tal y como está encima la economía, no olvidemos que tal y como está la inflación, seguir subiendo tipos, la posibilidad de que en 2023 la economía entre en recesión en Estados Unidos, va a ser una segunda parte de mandato muy, muy débil. Sin ¿Por duda. qué? Porque parece bastante obvio lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Biden no es Obama, me refiero. Una cosa es que Obama sea el que haya perdido las cámaras y esté en una situación de debilidad, pero tenía obviamente mucho apoyo de las bases demócratas y mucho Claro, tirón, y un señor que ves joven, ese tema de vino a cambiar el mundo, esto y con lo otro y carisma. demás. Biden, la gente vota a Biden, pero nadie cree en Biden. No sé si me explico. Es Sí, sí, radicalmente sí. distinto a Obama en ese Es un sentido. candidato, podríamos decir, apagafuegos, mucho más llano, mucho menos, eh, eh, vamos a decir, carismático, una figura que, en línea con lo que comentabas tú antes, ha venido a jugar un papel pues mucho más apaciguador,
más teniendo en cuenta de que la anterior legislatura pues, fue sumamente convulsa, con multitud de derrapes, problemas en las relaciones internacionales, etcétera. Así que efectivamente, de por sí es un perfil que parte con desventaja. Entonces, bueno, lo que sí que podemos ya anunciar es que, por un lado, no hemos tenido una ola roja como muchos auguraban, Sí, y en ese sentido el principal damnificado, el principal derrotado, y me atrevería a decir que ha sido Donald Trump, un Trump que muy posiblemente anuncie la intención de presentarse en 2024 el próximo día 15 de noviembre, es decir, el martes, por tanto, fecha a tener en cuenta, por si esto también viene acompañado de una serie de anuncios en paralelo, pero es que tengamos en cuenta de que eh, con datos ya concluyentes, de los 13 candidatos de los que ya hay datos que apoyaba explícitamente Trump, ya fuese para el Senado, para la Cámara de Representantes, en 7 de ellos se ha llevado un batacazo. Es decir, que en menos de la mitad ha conseguido imponer al candidato que apoyaba. ¿No? Aquí vemos, de sí. hecho, los datos relativos al Senado y aquí, sin ir más lejos, ha habido una derrota muy sonada que en el caso que al final les acabe costando la Cámara, pues va a tener muchísimo que ver con el hecho de haber perdido Pensilvania, Pensilvania, ¿verdad? efectivamente, donde Mehmetov, que es un médico cirujano pues de estos que tienen muchísimo dinero, pues ha perdido de forma muy sorpresiva, más teniendo en cuenta que era un estado que ya controlaban los republicanos, por tanto es un flip en toda regla, y sí, sí, se ha impuesto pues, un candidato muchísimo más desconocido, pero que ha sabido hacer gala de una serie de inquietudes que, de la misma manera que la economía pesa mucho en el pensamiento de la población norteamericana, pues especialmente en las líneas demócratas, cuestiones como el acceso al aborto, como pues Sí, apuntalar problemas las... raciales y demás, Efectivamente, sí. efectivamente. Cuestiones Sí. discriminatorias y demás también juegan un papel muy importante. Sí, lo que está claro para mí es que Trump, como tú dices, yo no sé hasta qué punto muy damnificado, porque en el fondo también hay que reconocer que tampoco es que le votaran a él precisamente, Claro. pero beneficiado desde luego no, y su figura no sale aquí como claro vencedor en el lado demócrata, que yo sé que hay alguna slide luego donde hablaremos de eso. De hecho, voy a ir a la siguiente. Sí, sí, sí. De Esto hecho, es más o menos lo mismo también, ¿no? De los, sí, de pero los aquí, números, sí. aquí lo podemos ejemplificar de forma todavía más evidente, puesto que esto hace referencia a la Cámara de Representantes y, como podéis ver, de los 9 candidatos apoyados por Trump, únicamente 3 lograron la victoria, con lo que aquí, de alguna manera, la derrota es bastante más dolorosa. Sí, Y si bien seguramente no tenga un impacto como tal, puesto que al final en el Senado estamos hablando de que puede implicar perder la Cámara, aquí, salvo sorpresa, serán los republicanos los que la controlen, debilita al final la propia imagen del mandatario y nos da una primera conclusión de que el escoramiento hacia los discursos extremistas quizás esté perdiendo apoyos en el seno de las bases republicanas, ¿no? Y justamente aquellos candidatos republicanos que lo han hecho mejor, si bien en muchos casos también eran abiertamente partidarios de Trump, en muchos otros han abogado por un discurso mucho más comedido, sin incurrir en determinados atropellos políticos y de alguna manera eso también los ha abocado a un menor desgaste en las midterm, ¿no? Y al final el propio Trump pues lo comentaba, que habían sido unos resultados, él dijo, somewhat disappointing, ligeramente hablemos decepcionantes. de Florida. Hablemos de Florida porque al final un estado que históricamente había sido bisagra y fundamental para el devenir del resultado final, como hoy por hoy son, por ejemplo, Georgia o Arizona, se ha escorado drásticamente hacia el lado Sí, republicano. sí, sí, sí. Esta portada que nos compartió Tatina, además, es muy ilustrativa. De Santis, en el caso de la gobernación, no es que ganase, sino que arrasó, Sí, se llevó casi el 60% de los votos, 20 puntos de diferencia respecto al candidato demócrata, una barbaridad, y millones de votos de por medio y en amplias bases ya del estamento republicano, pues se le empieza a encumbrar como el futuro líder del partido, ¿no? De hecho, fue llamativo ver que la propia Fox se refiriese a él
como el líder a seguir en el seno republicano. Entonces, aquí habrá que ver, puesto que al final DeSantis es un candidato abiertamente pro-Trump. De hecho, nunca ha renegado de, Bueno, de de su hecho, afinidad. una cosa que yo quiero decir respecto a Florida, bueno, para empezar, a mí Florida ya me parece territorio republicano. De hecho, se vio Sí, muy sí, sin claramente duda. en las elecciones anteriores, precisamente en las de Biden, ¿sabes? Exacto. Que ganaron con claridad. Y creo que tienen, no es una gobernadora, pero creo que hay una figura, es que no recuerdo exactamente el rol que tiene. Una chica, ¿no? ¿Verdad? En Florida, dentro del Partido Republicano, que es algo del Estado, pero no recuerdo. Pues puede ser, pero ahora no le pongo cara. Sí que sé Vale, que bueno, el Senado está Mark Rubio, que es el otro, sí. la otra gran figura preponderante del Partido Republicano en Florida, pero desconozco ahora mismo Y si ha ido a lo que a... voy es, Florida llegó a ser territorio ahora abiertamente republicano, también auspiciado por Trump. Me refiero, hay que Sin duda, decirla, sin duda. porque todo el ala de Florida fue muy trumpista todos estos años y es lo que les llevó a ese punto. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Pero claro, este es el punto, es como un poco en el ciclismo, ¿no? Que tienes un gregario y como te des cuenta que el gregario anda más rápido que el propio jefe de filas, a ver qué pasa, ¿no? Pues efectivamente, sí, sí. Y aquí hay un poco las propias dudas en el sentido de hasta qué punto de alguna manera el apadrinado está en disposición de Correcto. disputarle el trono al capo, ¿no? Al padrino. Y a mí me llamó mucho la atención un comentario que hizo Trump, que ya sabemos que justamente no se caracteriza por filtrar sus palabras, sino que en ese sentido es muy visceral, en fin, que dijo que sería un error en claro dardo al propio DeSantis que éste pues considerase su propia andadura de cara a las presidenciales de 2024 y que si al final estaba ahí era en buena parte gracias a él, ¿no? Eso también nos da una idea de que hay ciertas fricciones en el seno del Partido Republicano y habrá que ver pues todo esto cómo lo gestionan, porque Hombre, obviamente lo que tienen... pasa es que, claro, precisamente una de las claves de cara a 2024 para los republicanos, tener posibilidades de ganar, que yo creo que en mi opinión tendrán muchas, personalmente, precisamente por el desgaste del Partido Demócrata que va a llegar con Sí, un sin candidato muy duda. débil, pero una de las claves para tener opciones es precisamente que el partido esté unido, ¿eh? Claro, 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 que al Y el final, riesgo de que no lo esté es grande. claro, y trazando un cierto paralelismo, insisto, con muchos matices con España, lo estamos viendo, por ejemplo, con el Partido Popular, que de por sí debería tener pues vientos de cola para hacerse con Moncloa en las próximas presidenciales y en cambio pues vemos pues fricciones internas, candidatos que se contradicen entre sí y esto al final también puede servirnos un poco de termómetro del devenir del partido, ¿no? En este caso Sí. el republicano. En cualquier Hablemos de la caso, bolsa. hablemos de los mercados. Al final, unas elecciones en Estados Unidos siempre tienen peso en los mercados. Este gráfico me parece muy ilustrativo, puesto que al final, pues año de midterms, año de muchos cambios. La bolsa también está pues, mucho más expectante. Históricamente, a medida que se acercan las propias elecciones, fijaros, aquí tenéis un umbral de casi 6 décadas, pues también el mercado reacciona con más temor de cara a lo que pueda pasar. Seguramente los resultados que estamos teniendo hoy por hoy, insisto, tomándolos todavía con prudencia y con pinzas, pero probablemente sea el mejor escenario posible para los mercados, puesto que tenemos esta fragmentación política que obliga tanto a republicanos como a demócratas a aliviar el tono y a intentar buscar consensos para sacar adelante grandes pactos de país, ¿no? Poner un poco en valor el famoso bipartisan que hasta ahora pues, ha sido completamente nulo y Sí. que en fin, que podría en ese sentido pues, aportar cierta calma a los mercados. Además, estamos encarando pues, la época del año que de por sí también es más propicia de cara a los intereses de la bolsa, donde también pues, se Sí. incluye el rally de Navidad y demás, y eso es algo a tener en cuenta. Aunque, obviamente, las circunstancias macroeconómicas, políticas y demás de 2022 poco tienen que ver
con otros años en los que se han celebrado midterms, y este gráfico en cualquier caso que tampoco os nuble el juicio en el sentido de decir, bueno, lo que tenemos de aquí a final de año va a ser un rally, un despelote, vamos a recuperar todo lo perdido, ni muchísimo menos. Estamos en una situación, pues evidentemente compleja, con tambores de recesión que siguen sonando pues de cara a 2023 y con Sí. una inflación que sigue muy elevada. Por tanto, prudencia, pero sí que Hombre, es la, verdad la que... gráfica, de hecho, en general se ve que la ha cumplido bastante, las cosas como son. Exactamente, exactamente. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que estamos en unos tiempos interesantes, cuanto menos. Hay inflación, hay tambores de recesión, un presidente débil. Son muchas cosas las que en ese sentido están pasando. A nivel geopolítico, pues tienes uno de los principales países como Rusia en medio de una guerra, que tú abiertamente estás apoyando. Claro, Son muchas cosas. Entonces, a lo que voy es, puede que esto más o menos se cumpla, no me extrañaría, pero tampoco me extrañaría que pasara algo y que cualquier día, pues algo se puede disparar o para arriba o más previsiblemente incluso para abajo. claro. Sí, Ah, sí, sin sobre ningún todo que hay tipo de duda. muchísima volatilidad, se ve, por ejemplo, en días como ayer en el mercado, empresas empresas bajando un 10, 11, 12%, empresas que quizás en los 10 años anteriores habían hecho eso una o dos veces, ¿sabes? Igual este Exacto. año ya es la tercera vez que lo hacen. Entonces, la volatilidad, mucho ojo con ese tema, la verdad. Y para cerrar tenemos esta que me parece bastante interesante que comentes, Aleix, que es un poco qué puede pasar según quién controle las cámaras, qué es lo que puede ir mejor y qué es lo que puede ir peor respecto a los distintos sectores en bolsa, ¿verdad? Sí, sin duda. Ya sabéis que al final cada partido, en base también a su propia ideología, está escorado, vaya, con unos postulados y una serie de sectores que considera más predilectos, y eso, pues indudablemente también puede jugar un papel destacado en los próximos meses y es que en los próximos años. También es verdad que en general el mercado descontaba ya una victoria republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, así que en ese sentido es probable que parte del rebufo que pueden tener ciertos sectores esté ya descontado en los precios, pero justamente como hemos tenido un resultado quizá ligeramente distinto al que auguraban buena parte de las encuestas, pues esto puede también repercutir en los mercados, ¿no? Por ejemplo, pues es de sobra sabido que el sector de la defensa en manos republicanas pues tiende a verse más beneficiado. Por contra, el sector de las energías renovables, que está viendo pues un crecimiento muy exponencial con los primeros meses de la administración Biden, podría verse entorpecido a la hora de aprobar ciertas medidas. Igual eso también supone un cierto rebufo para el sector del oil and gas, aunque quizá menos de lo que hubiese sido deseable, pero al final los republicanos pues también son más propensos, ¿no?, a apoyar a este tipo de sectores, desde el momento en que también muchos de ellos reniegan del cambio climático. Por tanto, sectores como el carbón, como vaya, las propias infraestructuras energéticas. Por supuesto, la cuestión de la salud también gana enteros. Los grandes programas en fin, de cobertura médica generalizada, pues pierden fuelle con una situación bicameral fragmentada, y por contra gana puntos que las compañías privadas vuelvan a recuperar terreno perdido. Y, en fin, farmacéuticas que también pueden verse bastante beneficiadas. En fin, hay toda una serie de aspectos que nos invita a echarle la mirada pues mucho más en profundidad, teniendo en cuenta, eso sí, que hay una cuestión que es eh, incuestionable por ninguno de los dos partidos, como podéis ver encima de la tabla, que es el aspecto de la inflación. Al final ha sido el principal driver que ha motivado y que ha incentivado a las bases en fin, y a los seguidores de uno y otro bando a movilizarse para las midterms. Es un contexto en el que la clase ciudadana americana pues cada vez está perdiendo más poder adquisitivo.
Además, la tendencia de ahorro que habíamos visto durante la Sí, se ha pandemia evaporado. se ha evaporado por completo Sí, y estamos en una situación de estrés financiero que va al alza, con unos índices de miseria que van al alza, con un coste de la vida que va al alza y, en fin, en una tendencia que pues invita a la prudencia, ¿no? Por tanto, en ese sentido, también ciertos sectores defensivos que puedan también verse más favorecidos porque, evidentemente, en un contexto, vamos a decir, pre-recesivo y con un poder económico menguante, pues evidentemente lo que es el consumo discrecional y demás tiene pocos números de verse beneficiado. sí. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Lo hemos cerrado en media horita, pero la verdad es que un poco más largo que otros, pero había mucho que contar porque con un día de elecciones han pasado muchas cosas, incluso con toda la Efectivamente. incertidumbre que aún hay. Entonces, darte las gracias, Alex, como siempre, y a la gente que nos sigue, por favor, si podéis dar un like, se agradece. Suscribiros al canal y comentar lo que queráis en los comentarios de YouTube. Y bueno, nos vemos en nuestro Discord, que en la descripción del vídeo tenéis el Discord de Momentum. Y Exacto. ahí podemos seguir hablando de todos estos temas. Y la semana Así que viene, será. Aleix, ven a cuchetas, ¿eh? Sí, claro, vienen cuchetas importantes. Sí, Tenemos cumbres al más tenemos. alto nivel Sí. y nada, las vamos a diseccionar. Perfecto. Pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.